A ver, hablemos de Kodak. Miren, la historia de Kodak es mucho más que la de una empresa que fracasó. Es en realidad una señal de alerta, una historia muy potente sobre cómo el éxito puede convertirse en nuestra peor trampa, sobre el peligro de aferrarnos a lo que alguna vez nos hizo grandes. Y todo nos lleva a esta pregunta que de verdad parece un chiste, pero es una tragedia de negocios. ¿Cómo es posible que la mismísima empresa que inventó la cámara digital terminara en la quiebra por culpa de la cámara digital? Bueno, vamos a desarmar esta ironía porque las lecciones que esconde son importantísimas, sobre todo hoy. Para poder entender la caída, primero tenemos que dimensionar la altura. Y en el siglo XX, de verdad, nadie volaba más alto que Kodak. No era simplemente una empresa de fotografía, era la fotografía. Este lema de 1888 fue una verdadera revolución. George Eastman, su fundador, vio algo que nadie más vio. Tomó un proceso químico súper complicado, que era solo para expertos, y lo hizo tan fácil como apretar un botón. Su visión no era vender cajitas con lentes, era vender la capacidad de guardar recuerdos. Y aquí está la genialidad de su modelo de negocio. El dineral no estaba en la cámara, de hecho a veces hasta la vendían casi sin ganancia. El verdadero oro, la mina, estaba en lo que se gastaba, el rollo y el revelado. Cada clic de una cámara era literalmente una pequeña caja registradora sonando en las oficinas de Kodak. Este modelo los hizo increíblemente ricos. Y para que nos hagamos una idea de su dominio, solo hay que ver este número. Para los años 70, Kodak controlaba el 90% de todo el mercado de películas fotográficas en Estados Unidos. Una locura. Y ojo, no era solo la película, también vendían el 85% de las cámaras. Eran un monopolio total. Tan pero tan influyentes que la frase "un momento Kodak" se convirtió en parte del lenguaje popular, ¿no? Para hablar de un recuerdo que valía la pena guardar para siempre. Y es justo ahí, en la cima de su imperio, en sus propios laboratorios, donde nace la semilla de su propia destrucción. Ok, pasemos a la parte más increíble y, la verdad, más triste de esta historia. Miren bien estas fechas. 1975. 1975. Un ingeniero de Kodak, un tipo llamado Steve Sasson, les presenta a los directivos un aparato del tamaño de una tostadora. Era la primera cámara digital del mundo. Tenían una ventaja de décadas sobre todos los demás. Pero la respuesta de la directiva fue de pánico. La rechazaron y la escondieron. Y esta tabla lo explica todo perfectamente. El negocio de Kodak era la química. Sus ganancias venían del papel y de los químicos de revelado. En cambio, lo digital era electrónica pura, no necesitaba rollos, no necesitaba revelado. O sea, desde su punto de vista, su propio invento no era una oportunidad de futuro, era una amenaza directa a la gallina de los huevos de oro. Y esta reacción nos lleva directo al corazón del problema, una parálisis total causada por el miedo a competir contra ellos mismos. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que una de las empresas más innovadoras del planeta decide darle la espalda a la innovación más grande de su propia historia? Bueno, la respuesta tiene un nombre. Se llama miedo a la canibalización. Es un concepto clave en el mundo de los negocios. Es básicamente el terror a que tu nuevo producto se coma las ventas de tu producto estrella. Imagínense que son el mejor panadero del mundo, famoso por un pan que todos aman y que es súper rentable. Y de repente inventan una nueva receta, quizá más barata, pero no la sacan al mercado por miedo a que la gente deje de comprar el pan de siempre. Eso es canibalizar. Y el punto clave es este. Prefirieron proteger las ganancias seguras que tenían en el presente en lugar de apostar por un futuro que, aunque incierto, era inevitable. Se aferraron con uñas y dientes a su identidad de empresa química, en lugar de evolucionar y convertirse en una empresa de imágenes digitales. Y como la historia siempre nos enseña, cuando uno se niega a cambiar, el mundo cambia sin pedirte permiso. La caída fue tan rápida como brutal. Mientras Kodak dudaba, sus competidores como Sony, Canon y Nikon se lanzaron de cabeza al mundo digital. Y luego, claro, vino el golpe de gracia. Los smartphones. De un día para otro, todo el mundo tenía una cámara de altísima calidad en el bolsillo. Kodak intentó reaccionar, sí, pero ya era un invitado tardío a una fiesta que ellos mismos habían inventado. Su marca, que era sinónimo de calidad en el mundo análogo, no significaba nada en el mundo de los píxeles. El final de la historia llegó en enero de 2012. Eastman Kodak, el titán de la fotografía, la empresa que le enseñó al mundo a guardar sus recuerdos, se declaró oficialmente en bancarrota. Pero la historia de Kodak no termina con la quiebra. Su verdadero legado, lo más valioso, son las lecciones que nos deja.
Lecciones que cualquier empresa o cualquier profesional debería tener grabadas a fuego. A ver, lección número 1. El éxito de ayer no garantiza para nada el éxito de mañana. De hecho, a veces es el peor consejero. 2. Y este es vital. Si no te animas a canibalizar tu propio negocio, no te preocupes que tu competencia lo va a hacer por ti encantada. 3. Escucha a los innovadores, a gente como Steve Sasson, no solo a los que cuidan las ganancias de hoy. Y la lección final, quizá la más importante. Kodak olvidó que su negocio no era vender rollos de película, su negocio era ayudar a la gente a guardar y compartir recuerdos. Se enamoraron del producto, no de la necesidad del cliente. ¿Y qué es de Kodak hoy? Bueno, sigue existiendo, pero es una sombra de lo que fue. Ahora se enfoca en impresión comercial y otros nichos industriales. Curiosamente, una pequeña parte de su negocio original sobrevive gracias a algunos directores de cine como Christopher Nolan, que todavía insisten en filmar en película de 35 milímetros, manteniendo viva una pequeña chispa de su antigua gloria. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Cuál es la película fotográfica de hoy? ¿Cuál es ese producto, ese proceso, esa idea a la que tantas industrias o nosotros mismos nos aferramos por puro miedo al cambio? La lección de Kodak es clarísima. El futuro no espera a nadie, ni siquiera a los gigantes que lo inventaron.